La clase de hoy es sobre el floema secundario, que es la tercera clase de la parte de tejidos compuestos de la semana pasada. Aquí se localiza un esquema en el cual, donde ocurre el crecimiento secundario. La semana pasada vimos toda una clase de crecimiento secundario, pero referido más que todo a la parte rosadita aquí, esta que se refiere a la parte de madera en tallo y en raíz, que es xilema secundario. La clase de hoy es un poco más corta y se refiere a la parte esta azul chiquitita de afuera, que representa, igual que representado con este color, la parte de crecimiento secundario, la cual solo ocurre en plantas leñosas. El floema, como ya hemos visto, es el tejido de transporte a larga distancia, en contraposición al plasmodesmo que ocurre a poca distancia, amplificando el sistema de plasmodesmos. En el floema se conducen carbohidratos, el 95% de los contenidos son azúcar, sacarosa, otros carbohidratos, polisacáridos, alcoholes, también van moléculas de ARN, aminoácidos, ATP, iones, vitaminas, reguladores de crecimiento, virus y flagelados. Todo pasa por el floema. No se pueden mover azúcares reductores, por tanto, la sacarosa es la fuente en la cual es más móvil a través del agua. Durante el desarrollo inicial de todos los tejidos, los tejidos jóvenes en hoja y así, el floema lo conocemos como procambium. Y en la parte de madera lo vamos a llamar como floema secundario, que es producido por el cambium, al igual que el xilema secundario. ¿Okay? Entonces, también podemos reconocer en algunas instancias la presencia de un protofloema y un metafloema durante el crecimiento primario. No, vaya por eso. En este gráfico de aquí comparamos la funcionalidad del floema en términos de que el xilema tiene transporte solo hacia arriba y el floema tiene transporte bidireccional. ¿Okay? Y recuerden que en el floema primario, la célula floemática conductora realmente son dos. La conductora misma, que es el tubo criboso, o el elemento de los tubos cribosos, y la célula acompañante, que es una célula viva al lado de cada una. Los elementos cribosos se le llama célula cribosa con áreas cribosas en las gimnospermas y miembros de los tubos cribosos con placas cribosas y áreas cribosas más definidas que pueden ser esclariformes y reticuladas en las paredes terminales de los tubos cribosos. El poro criboso es un hueco de pared secundaria, de no existencia de pared secundaria, más bien en la pared entre dos tubos, en los cuales se deposita una gran cantidad de este compuesto que se llama calosa, que es un tipo de carbohidrato asociado con la formación de placas y que se sintetiza rápidamente cuando hay algún problema o un daño en el floema. Ya habíamos mencionado la vez pasada. Los elementos no conductores en el floema son igual que en el xilema, tenemos un sistema axial a partir de células iniciales fusiformes y también tenemos anticlinalmente la producción de bandas de parénquima y los rayos que generalmente son continuos con los rayos que vienen desde la médula en el xilema de la madera. Aquí tenemos una fotografía al microscopio electrónico de transmisión en el cual vemos esta estructura de acá, es un tubo criboso, esta es la pared terminal de un tubo criboso, este es otro tubo criboso más abajo, y entre ellas dos se forma esta estructura que forma lo que llamamos la placa cribosa o cribada. ¿Ok? Entonces, estos son los pasos, los huecos por donde pasan las sustancias. Y estas moléculas, coloraciones que se encuentran acá son las deposiciones del carbohidrato calosa. Aquí en esta fotografía vemos al lado a la célula compañera. ¿Okay? Ya esto es parénquima del tejido que rodea a los elementos del floema. Las células compañeras son del mismo origen del miembro del tubo criboso, son células secretoras, como ya hemos visto cuando vemos tejido simple, cuando vemos células de transferencia, es un tipo de célula de transferencia, son células de alta actividad metabólica y de alta comunicación activa entre la parte fotosintética del mesófilo
por ejemplo, o del tejido parenquimático al lado del tubo criboso y el tubo criboso mismo. ¿Okay? Tienen paredes altamente y membranas altamente invaginadas y lo que lo define como células de transferencia. En las venitas de las hojas reciben el nombre de células intermediarias y ocupan posiciones esquineras con respecto al tubo criboso, como lo vimos en las cortes transversales de tallo de maíz, que se ve muy claramente. En gimnospermas se les llaman células albuminosas y se diferencian así por no tener almidón y muchas células y muchas conexiones con la célula cribosa. No tienen el mismo origen igual celular como en la célula cribosa. ¿Okay? Lo que no tiene el mismo origen es la célula albuminosa y la célula cribosa de las gimnospermas. No son células hermanas. En angiospermas sí. Aquí tenemos unos cortes transversales donde vemos el área del haz vascular. Toda esta región es del floema primario en este caso, para reconocer aquí los tubos cribosos, casi semivacíos, y las células un poquito chiquititas y cuadriculaditas, y en las esquinas, que son la célula compañera de cada uno de los tubos. Aquí vemos un tubo criboso, donde la cuchilla pasó exactamente por la pared terminal, por esta región de acá, en la parte de la izquierda, que estoy señalando. Entonces la cuchilla pasa por acá, entonces se ve la criba, como una zaranda, que son la cantidad de huequitos entre las dos paredes terminales de dos tubos cribosos contiguos. Perdón. Tenemos aquí 4 dibujos en los cuales vemos haces vasculares en hoja, donde se ve en esta región de aquí de todo el haz vascular. Estos son elementos de xilema, y esta región más clarita, más fina, son tubos y células cribosas de floema primario en este caso. Aquí uno más grande, con fibras hilares y los elementos de xilema. Aquí una fotografía al microscopio electrónico de un miembro de los tubos cribosos y una célula compañera bastante grande en este caso. Y aquí otras tomas diferentes de cómo se ve en la parte de floema con respecto a xilema, de todo un haz vascular foliar. Y aquí un detalle muy bonito sobre donde se ve un tubo criboso y la célula compañera. 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 ¿Okay? En sentido longitudinal, como lo van a ver ustedes en el laboratorio, o como ya lo vieron, creo, en el laboratorio. No, lo vamos a ver esta semana, el miércoles, en el corte de cucurbita, que es un ayote. Vemos toda esta parte azulada, es un tinte azul que se utiliza para marcar calosa y pared secundaria. Entonces, estas manchas oscuras acá representan el área de las placas cribosas de los tubos, que conectan dos tubos para arriba y para abajo. Y aquí una fotografía al microscopio electrónico de transmisión, donde vemos el detalle de una placa cribosa, donde se ve, esta es la pared secundaria entre dos tubos, el hueco, y la región de P, que se llama P-proteína, que es también una proteína asociada con las placas cribosas. R significa retículo endoplasmático. Entonces recuerden que estas células son vivas en floema, tubo criboso y célula cribosa, y tienen una gran cantidad de actividad metabólica mediada por las conexiones que pueden ocurrir a través del retículo endoplasmático como formador de vesículas y medio también para transferir sustancias de un lado a otro. Otro detalle muy lindo acá, donde se ve una placa cribosa de un tubo. Este es un tubo partido por la mitad y este es un tubo que la cuchilla pasó exactamente por la placa cribosa. Esta es la representación. Este tubo criboso, la cuchilla pasó por aquí. Y este pasó por acá. ¿Okay? Y se ven asociadas aquí las células, estas son células compañeras, como se ven acá, y como se ven acá, y como se ven acá. Mi pelota me da. Pueden apagar el micrófono mientras yo doy la clase, por favor. Otras vistas más detalladas, este es un aumento, esta fotografía aquí en tonos azules, es un aumento de esta fotografía, ¿verdad? Con mucho más detalle. Esta fotografía en azul,
donde se ve lindísimo el tubo criboso y la placa cribosa entre dos tubos. Y este es un detalle del microscopio electrónico de transmisión también de cómo se ve la placa cribosa. Y una micrografía electrónica al microscopio de transmisión, bellísima, de un elemento de los tubos cribosos, acá, con algunas sustancias de transporte, y su compañera, o célula compañera, o acompañante, como le dicen también, es una célula con alta actividad metabólica, una gran cantidad de vesículas y un núcleo muy activo. Otras tomas también de cucurbita con otras coloraciones. Podemos identificar aquí parénquima. Luego tenemos aquí una región de puro floema. Vean aquí en algunas regiones de comunicación y las placas cribosas. Este mismo tejido, pero en corte transversal, se ve así, bueno, se ve aquí estas dos grandes pelotas huecas. Obviamente son xilema, no es floema. El floema es este. ¿Ven? ¿Ven las placas cribosas? Los tubos que son como hexagonales o pentagonales normalmente, ¿verdad? Y las células, las células compañeras acá. Esta. Se ve muy claramente, ¿ok? El esclerénquima también es un componente de estos tejidos compuestos en floema. En floema también vemos fibras esclereidas y fluoreidas asociadas con regiones flemáticas. Especialmente en monocotiledonia, las fibras rodean al floema, pero no son parte del haz, o sea que son producidas por el meristema fundamental justo alrededor del haz vascular. En las dicotiledonias sí varían en cantidad y asociación, como lo vimos en madera en la clase pasada. El floema secundario, que era el que nos traía a clase hoy, se desarrolla, esto que dice aquí es menor que la cantidad de xilema, se refiere a que, recuerde que cuando vimos la producción de madera de xilema secundario, la madera forma casi todo el diámetro de un árbol, mientras que el floema secundario comienza a producirse en una bandita muy chiquitita, muy cerca de la cáscara de los árboles, de la epidermis, que vamos a ver más tarde, y generalmente puede perderse. En gimnospermas hay rayos anisoriados con canales de resina, fibras ausentes en pinos, porque todos son traqueidas, o células cribosas más bien, pero sí existen en otras coníferas. En las dicotiledonias el floema secundario se le llama tubo criboso, ¿verdad? No estratificados con paredes inclinadas y placas compuestas, o sea, con placas con huecos bastante evidentes, y estratificados más cortos, con paredes terminales rectas y placas simples. Estas son las tendencias de la forma del tubo, que son muy similares a las tendencias que vimos a las características de los vasos en xilema, ¿verdad? Que son más anchos, más cortos y con paredes terminales más rectas, en aquellos casos donde el xilema o el floema llega a ser más eficiente. Algunos rayos se dilatan, pero aumentan de circunferencia, y esto lo vamos a ver y lo vieron probablemente en botánica cuando hay rayos de parénquima que vienen desde la médula a través de la madera y llegan a floema secundario y se dilatan y abren formando como un triángulo, que ya lo vamos a ver aquí en detalle. Ok, entonces este gráfico nada más para recordarles dónde estamos situados en este instante. Este es un tallo de aproximadamente 1 año de edad, donde todavía permanece de adentro hacia afuera una médula significativa, en inglés se llama PET, la aparición de rayos de parénquima que atraviesan toda la estructura hasta la peridermis, toda esta región de xilema secundario, el cambium está de nuevo sumamente ancho, dibujado aquí como en blanco, y realmente no es tan ancho, es solamente una capa de 1 o 2 células en todas las plantas. Y luego la parte más oscura es lo que conocemos como floema. Y eso incluye tanto floema secundario como floema primario, que estaría más afuera aquí, en esta región de aquí, donde observamos a veces lo que llamamos las fibras floicas que vimos en el primer laboratorio. Y luego la región de la epidermis afuera, es un tallo muy joven, todavía tiene epidermis, pero toda esta región de aquí es lo que vamos a conocer como corteza o bark, o realmente el nombre correcto que sería la peridermis, que vamos a ver al final de la clase de hoy.
Entonces, aquí es donde vemos lo mismo que en la fotografía anterior. Vemos a una médula gigantesca aquí, la formación de un montón de rayos que van horizontalmente, radialmente, atravesando toda el área de xilema, y entramos al tema de hoy, que es el floema secundario. Aquí está un ejemplo de cómo este rayo de parénquima que viene acá se expande en la región del floema, produciendo lo que llamamos un rayo dilatado. Esta región de floema acá es todo el floema secundario producido independientemente y en menos cantidad. O sea, de aquí a acá es el mismo tiempo de crecimiento que de aquí hasta acá. Aquí vemos el floema secundario, el cambio, se ve muy bien. Y luego un acercamiento de la fotografía anterior, donde vemos el cambio, que es el que produce el floema hacia afuera, y las bandas de fibras floicas, y estas partes claras de acá son las filas de tubos cribosos y células cribosas y células acompañantes que se van formando hacia afuera. Aquí vemos un detalle de un rayo dilatado. La diferenciación del tubo criboso, yo les había mencionado que el tubo criboso empieza como una célula normal que se divide. Al dividirse forma el futuro tubo criboso y la célula anexa o compañera. El tubo criboso desaparece, algunos de los componentes celulares desaparecen y queda un líquido con algunos elementos como retículo endoplasmático, algunas mitocondrias y la célula anexa o célula acompañante que se va desarrollando hasta formar un elemento completamente funcional, sin núcleo, dependiente funcionalmente de la célula compañera. Al mismo tiempo vamos viendo cómo se va ocurriendo la formación de los plasmodesmos que pasan a ser poros para llegar a ser los poros que forman la placa cribosa. Al final, donde se va perdiendo todo el material de la pared primaria y parte de la pared secundaria hasta formar un hueco, como el que vimos en las fotografías anteriores. Pero durante el desarrollo y la diferenciación del elemento criboso, vemos una célula normal acá que va perdiendo esos espacios de plasmodesmos hasta formar un poro, una puntuación que da origen a la placa cribosa, ¿okay? Que entre dos tubos.